Hola, buenos días. En la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de números racionales. Acompáñenme. Buenos días. Vamos a hablar acerca del concepto de número racional. Recordemos que un número racional, que se ejemplifica con la letra Q, es todo aquel número que yo pueda convertir en fracción. Todo aquel número que yo pueda convertir en fracción se va a llamar número racional. Entonces, vamos a identificar cuáles son los números racionales. Los números racionales están compuestos por todos los números naturales más todos los números enteros más todas las fracciones más algunos números decimales. Esa suma va a dar los números. En este caso vamos a recordar y vamos a hablar acerca de las fracciones como números racionales. Exclusivamente nos vamos a dedicar a hablar de las fracciones. En este caso vamos a recordar que una fracción, por ejemplo, un medio, el número que se encuentra en la parte de arriba se va a llamar numerador. Y el número que se encuentra en la parte de abajo se llama denominador. Cuando vamos a hacer una gráfica, el denominador me informa el número de partes en que yo debo dividir la unidad. En este caso es 2, entonces vamos a coger una unidad y la vamos a dividir en 2. En este caso vamos a tratar de que las partes sean iguales. Y el numerador me informa cuántas partes debo tomar, debo colorear. En este caso solamente es una, entonces vamos a tomar solamente una. Esa sería la gráfica de un medio. Existen dos tipos de fracciones. Fracciones propias y fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas fracciones donde su numerador es menor que su denominador. En este caso, por ejemplo, 3/5. Y las fracciones impropias es que su numerador es mayor que su denominador. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer las gráficas respectivas de ambas para que se den cuenta en qué cambian. Fundamentalmente cambian en que las fracciones propias son menores que la unidad. O sea, siempre que hago la fracción, la gráfica de la fracción propia me va a quedar más pequeñita que la unidad y las impropias son mayores que la unidad. Si voy a hacer la gráfica respectiva de 3/5, voy a coger mi unidad. La unidad puede ser cualquier cosa que yo pueda dividir en 5 partes iguales. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Borro el sobrante y completo mi unidad. En este caso yo utilizo y generalmente utilizo rectángulos porque me permiten hacer las divisiones exactas. Yo des en cuenta que también utilizo la cuadrícula, para que me quede lo más fiel posible. Entonces tengo mi unidad y la dividí en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Y tomo solamente 3 de ellas. Entonces voy a colorear 3. En ejemplo, las 3 primeras. Entonces, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta que la fracción propia me queda más pequeñita que la unidad? Vamos a hacer la gráfica de la fracción impropia para que se den cuenta la diferencia. Mi unidad la tengo que dividir en 4 partes. 4 partes iguales, ojalá. Y debo colorear 6. Des en cuenta que no me alcanza, porque solamente tengo 4 partes. Entonces debo hacer una segunda unidad exactamente igual a la primera, o lo más igual parecida a la primera. Entonces vamos a verificar acá, vamos a rectificar acá, vamos a rectificar acá, vamos a utilizar esta función
Listo, ya tengo dos unidades exactamente iguales. Y ahora sí puedo colorear 6. Entonces voy a colorear 4 de acá y 2 de acá. Dese en cuenta que la fracción de 6 cuartos me queda más grande que la unidad. Necesito otra unidad para hacerla. Esa es la diferencia entre fracciones propias e impropias. Bien, ahora vamos a reconocer, vamos a identificar cómo hacer transformaciones entre números racionales. Como les había dicho, un número racional es todo aquel número que se pueda convertir en fracción. Entonces, un racional es todo aquel que se pueda convertir en fracción. Entonces, vamos a mirar cómo hacer para comprobar que un número cualquiera sea racional o no. Entonces vamos a mirar el primero, por ejemplo. Cuando tenemos el menos 3, ¿será que el menos 3 se puede convertir en fracción? Pues claro que sí. Le colocamos el menos 3 y le colocamos un 1 en la parte de abajo. No altera absolutamente nada, no se altera para nada. Sigue siendo el mismo número racional, el mismo 3 negativo. Si fuera positivo, digamos si fuera el 5, hacemos exactamente lo mismo. Dejamos el 5 y le colocamos sobre 1. De tal forma, yo podría decir que todos los naturales son racionales y todos los enteros son racionales. Pero estos no son los últimos casos, los únicos casos. Vamos a mirar cómo hacer para transformar números decimales. Si yo tengo, por ejemplo, el número 2.5, 2.52, por ejemplo, yo quiero saber si ese número 2.52 es un número racional. En este caso, para transformar un número que sea decimal, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a colocar el número sin ninguna coma y sin el signo. En este caso, en el caso que sea negativo. Y le vamos a colocar un 1 y contamos cuántas cifras decimales tiene. Denos cuenta que tenemos dos cifras decimales, entonces le vamos a agregar dos ceros. Y le agregamos el signo. Como es positivo, lo dejamos positivo. Vamos a hacer otro ejemplo. Queremos transformar el número menos 31,415. Queremos verificar si ese número es racional o no. Entonces, lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a dejar el número sin signo, sin coma, peladito, peladito, como lo llamamos en clase. Entonces, 31,415. 415. Y en el denominador vamos a contar cuántas cifras hay en la expansión decimal. En este caso tengo tres cifras, ¿lo ven? 1, 2 y 3. Entonces vamos a colocar un 1 con tres ceros. Terminamos el ejercicio verificando que, como es un número negativo, entonces nos corresponde colocarle el número negativo. Así se transforman números decimales a números fraccionarios. ¿Qué pasa si tenemos un número mixto? Por ejemplo, también es posible que tengamos un número mixto y debamos transformarlo en fracción. Entonces el número mixto puede ser 3 enteros 4 quintos. Es un número mixto porque está compuesto por una parte entera, que es el 3, y una parte fraccionaria, que es el 4 quintos. Vamos a transformarlo en número fraccionario para saber si ese número es racional o no. Vamos a multiplicar la parte entera por el denominador. Entonces, esa la multiplicamos. 3 por 5, 15. Entonces nos va a dar 3 por 5, 15. Y a ese 15 que nos sobró, le vamos a sumar el numerador. 3 por 5, 15. Más 4, 19. Y dejamos exactamente el mismo denominador. O sea, que quiere decir que 3 enteros, 4 quintos, es exactamente igual a 19 quintos. Vamos a hacer el último ejemplo. Permítame acá, reduzco un poquito esto. Para hacer el último ejemplo. Entonces vamos a transformar un número mixto en un número fraccionario. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar menos 10 enteros, 6 séptimos.
Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Multiplicamos la parte entera por el denominador. 10 por 7, 70. Y le vamos a sumar el numerador. 10 por 7, 70. Más 6, 76. Y dejamos exactamente el mismo denominador. En este caso es 7. Para terminar el ejercicio verificamos el signo. Notemos que el signo es negativo, por lo tanto el número tiene que ser negativo. ¿Listo? De tal forma que podemos afirmar y podemos decir que el número menos 10 enteros, 6 séptimos, es exactamente igual a 76 séptimos. Esto fue todo por hoy, muchachos. Espero que hayan entendido. Recuerden que vimos cómo graficar fracciones, cómo diferenciar fracciones propias de impropias y sobre todo cómo identificar los números racionales. Nos vemos la próxima clase.